Continuamos con el módulo de trauma. En este caso continuamos con traumatismo encefalocraniano. Ya en la clase anterior vimos los conceptos básicos de trauma de cráneo y algunas cuestiones del tratamiento clínico del traumatismo de cráneo leve. Ahora nos vamos a ahondar un poco más en trauma de cráneo moderado y grave para terminar con algunas cuestiones imagenológicas y lectura de tomografías. Bien, esto si quieren pueden repasarlo de la primera semana, un poco la fisiología cerebral. Acá vamos a tener bien presente los conceptos de PPC y cómo cambia la resistencia vascular periférica en función de los distintos parámetros de laboratorio que vamos a tener. Nuevamente tenemos el gráfico donde nos muestra el flujo sanguíneo cerebral en función de la PAM y de la PCO2, que este flujo sanguíneo está mantenido en un rango normal para una PAM de 160 a 150 y para una PCO2 de 30 a 50, y tanto con cantidades menores y mayores pierde la homeostasis y se altera el flujo sanguíneo cerebral. Porque fíjense que cuando se altera para menos es obvio que genera isquemia, pero cuando aumenta mucho esto también aumenta la PIC, o sea, el flujo sanguíneo cerebral tiene que mantenerse con un flujo relativamente normal, porque un flujo excesivo aumenta la presión intracraniana, ¿verdad? Y aquí vemos los distintos métodos para medir la PIC, que también lo habíamos visto inicialmente. Vamos a detenernos un poco en la imagen. Fíjense, esta es lo más clásico, lo más fácil de ver en una terapia. Esto es una fibra intraparenquimatosa. En el dibujo que vendría a ser el equivalente a este. Bueno, en verdad esto es, es aracnoideo. Pero bueno, sería el equivalente a esto, pero llegando al parénquima, ¿sí? Sería como este pelito, nada más que con otro sistema. Esto lo que tiene, hay varios mecanismos, pero esta que vemos acá tiene un sensor en la punta, y ese sensor es lo que va a transmitir la presión intracraniana desde el cerebro, desde el parénquima, hasta el transductor. ¿Sí? Después hay otro mecanismo que es con un baloncito que infla el balón, y en función de la resistencia que se tenga del tejido se transfiere el valor al transductor. Estos son, en general, se acoplan a transductores multiparamétricos donde ya automáticamente nos va a decir no solo la PIC, sino nos va a decir la PPC, que en verdad es bastante trivial porque lo único que hay que hacer es restar la TAM, pero bueno, nos ahorra un paso y además lo tenemos ahí a simple vista. Otra cuestión que también nos va a dar, nos va a mostrar la PIC, son estas, son las ondas de Lundberg. Normalmente la onda de presión normal es la que vemos aquí arriba, que tiene tres picos, P1, P2 y P3. Por supuesto que estos picos tienen relación sincrónica con los latidos cardíacos. Pero fíjense, P1, P1 nos marca la distensibilidad, ¿verdad? Y P2 nos marca la compliance cerebral. Entonces, lo normal, y esto es de las pocas cosas que se van a ver de las ondas de Lundberg, porque el resto es un poco más complejo porque se necesita más valorarlo en el tiempo, pero lo que sí tenemos que tener bien en cuenta es que P1 siempre en la normalidad es mayor que P2. P1 es mayor que P2. P2 puede ser mayor que P3 o puede ser un poco menor que P3, pero P1 siempre es mayor que P2. Esta es una onda de presión alterada, fíjense, esta es una onda clásica con compliance baja.
Y que la onda esté alterada no quiere decir que la presión esté alta, eso ténganlo en cuenta. Uno puede tener una onda de presión alterada con P2 mayor que P1 sin que el paciente tenga hipertensión endocraniana. Son dos cosas independientes. Sí lo que quiere decir es que ese cerebro tiene una baja compliance, que quiere decir que en cualquier momento comienza a perder la autorregulación y empieza a producir hipertensión endocraniana. Tal vez sí, tal vez no, pero eso es una cuestión a tener en cuenta porque lo que tenemos que hacer es optimizar al máximo ese paciente. Un paciente que tenemos que tener mucho cuidado, hay que tener una buena monitorización de ese paciente. La otra cuestión que vamos a tener con estas ondas es cómo la evaluamos en el tiempo. ¿Sí? La onda de Peak tiene variaciones normales, ¿sí? En función de la respiración, por ejemplo. Aquí tomamos un tiempo de 20 segundos y vemos que cómo aumenta y disminuye en función de esto. Esto también lo vamos a ver en los pacientes que están mal colocados con una mala posición o que tienen el abdomen comprimido. Estas son todas variables que van a aumentar la PIC de forma mecánica y no, digo, porque las compresiones son mecánicas porque el paciente son cuestiones posicionales y, y se regulan muy fácilmente. Una presión aumentada en un paciente que tiene la cabeza muy lateralizada es súper frecuente, es una cosa muy frecuente, que fácilmente poniendo o dos sueros o dos almohadas o lo que sea para mantener el cráneo mirando hacia adelante y sin tener una compresión en el cuello, nos baja aproximadamente 5 a 10 milímetros de mercurio la PIC. Fíjense lo importante que es. Esto porque al tener el cuello rotado y comprimido, nos va a disminuir el retorno venoso y esta disminución del retorno venoso es un causante claro de aumento de la PIC. Bueno, pero volvamos a esto, que estas son variaciones normales de la PIC, variaciones normales de las ondas. Bueno, acá fíjense cómo tenemos los distintos tipos de ondas, las ondas A, B y C. Las ondas A indican una compliance intracraneal peligrosamente disminuida. ¿Sí? La onda A, ¿cómo la caracterizamos? Es un patrón sostenido en el tiempo de un aumento del nivel que puede alcanzar valores bastante altos. Fíjense, ahí dice hasta 50 milímetros de mercurio. 50 es mucho. En general con 50 ya tenemos que tomar alguna decisión más drástica, pero bueno, puede llegar hasta 50. Persisten 5, 10, 20 minutos y luego caen abruptamente hasta niveles normales. Esto lo vamos a ver sostenido en el tiempo. Aumenta 5 o 10 minutos y después cae la PIC. Estas son las ondas A de Lundberg. Nos habla de una compliance disminuida y estos son pacientes que, o sea, extremadamente críticos porque ante al menor cambio lo que tenemos son alteraciones populares. Son pacientes que de repente lo encontramos anisocóricos o mediáticos porque ya se sabía que la compliance estaba severamente disminuida. Las ondas B son oscilaciones rítmicas rápidas con picos elevados y que ocurren cada 1 o 2 minutos. Estos en general no suben más de 20, 30 milímetros de mercurio y caen abruptamente y tanto esta como las ondas C no tienen la implicancia clínica que tienen las ondas A.
Por eso la focalización siempre está sobre las ondas A y las diferenciamos de las B un poco por el nivel de aumento y la cantidad de tiempo que se sostienen el aumento de la presión. ¿Sí? Acá tenemos en forma gráfica las alteraciones de las ondas. Fíjense cómo en los primeros gráficos tenemos una onda de pico normal, una onda de pic normal, P1 mayor que P2, es una compliance normal, y luego cuando aumenta ya tenemos una compliance disminuida con un retorno posterior. Ahora bien, cuando nos encontramos con presión intracraneana aumentada, ¿cuáles son los pasos para el tratamiento? El paso número 0, vamos a decir, antes de arrancar con todo esto, antes de arrancar con este algoritmo, es verificar cuestiones generales del paciente, ¿sí? Verificar que el paciente no tenga fiebre, verificar el sodio del paciente, verificar la posición, la cabecera tiene que estar a 35 o 45 grados, la cabeza tiene que estar en una posición neutra, el abdomen no tiene que estar comprimido. ¿Sí? Estas son cuestiones muy generales e importantísimas antes de empezar a pensar en el resto del tratamiento. Este algoritmo es un algoritmo que, bueno, ya no es el último algoritmo, lo que pasa es que yo lo sigo poniendo porque aún así me parece el más práctico, digamos, justamente porque lo divide el tratamiento en 3 pasos, y estos pasos me parece que a la hora de tratar son cosas que uno puede tener en la cabeza, ¿verdad? Son simples. El paso 1 es drenaje ventricular intermitente. Habíamos hablado de los distintos tipos de formas de medir la PIC. Hoy en día en el gráfico ese, en el algoritmo ese, aparece drenaje ventricular drenaje de líquido cefalorraquídeo intermitente, porque se habla de que el gol estándar, una de las posibilidades de utilización, son los drenajes ventriculares para medir la PIC, ¿sí? Pasa que en el trauma de cráneo a veces esto se complica bastante porque los ventrículos están disminuidos de tamaño por el edema cerebral, por lo que sea, entonces es bastante difícil colocar una sonda en el ventrículo, y por eso utilizamos en general nosotros las sondas intraparenquimatosas, ¿sí? Bien, entonces ese es el paso 1. Nosotros vamos a reemplazar este paso 1, si se quiere, con lo que le dije yo. Paso 1, verificar cuestiones generales del paciente: posición, cabecera, abdomen, el cuello que esté libre, que no tenga fiebre, el sodio. Si aún así la PIC sigue por encima de 20, hoy en día en las últimas guías de trauma hablan de 22, ¿sí? O sea, si quieren vamos a usar la nomenclatura correcta, vamos a usar 22. A fines prácticos no cambia tanto. Se utilizan soluciones osmóticas y se puede utilizar hiperventilación moderada, ¿sí? Las soluciones osmóticas que podemos usar: el cloruro de sodio hipertónico o manitol, ¿sí? La hiperventilación moderada, fíjense que lleva a una PCO2 de 30 a 35, tampoco es extremo, ¿no? 30 a 35, no más que eso. Y otra cuestión a tener en cuenta es evaluar si es necesario o no repetir una tomografía. Si el paciente tiene una sola tomografía y estuvo, qué sé yo, un rato bien, sin hipertensión, y empieza a hacer hipertensión,
Nosotros siempre repetimos la tomografía porque sobre todo en estos pacientes que la dinámica es bastante cambiante, eh, puede haberse generado alguna lesión evacuable, un subdural, un extradural en un segundo tiempo, o haber aumentado el volumen de contusiones y, y esto llevar al aumento de la PIC. Entonces, por lo general, ante un aumento de presión, repetimos una tomografía como para tener la certeza de que no hay nada para hacer desde el punto de vista quirúrgico. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando la PIC continúa aumentada o empezamos a tener estas ondas patológicas, las ondas A, en caso de un paciente anisocórico, todos estos pasos se obvian y se pasa a lo quirúrgico, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa si la PIC sigue aumentada? Bueno, en ese caso vamos a tener tratamiento con barbitúricos a altas dosis. Hiperventilación intensa no, por lo menos en las terapias donde trabajamos nosotros, por lo general no lo utilizamos. Eh, sí, la hipotermia a veces lo utilizamos, corticosteroides no. Eh, Esto, la verdad que tengan en cuenta que nunca utilizamos corticoides. Y como a la misma altura tenemos la craniotomía descompresiva. ¿Sí? La craniotomía descompresiva es básicamente hacer una resección de parte del cráneo para darle lugar a la expansión del cerebro y disminuir la presión intracraneana. ¿Sí? Es una cirugía bastante agresiva, es una cirugía que no es agradable de hacer tanto para uno como para el paciente. En verdad, para uno es bastante simple, una cirugía no tan compleja, pero realmente aporta morbilidad al paciente en el sentido de que después hay que hacer una segunda cirugía para volver a poner el hueso, y sobre todo que está bastante discutida la craniotomía descompresiva en los últimos años en cuanto a los resultados de disminución de la PIC. En verdad se sabe, si quieren después les voy a subir al sitio del curso el artículo donde habla, el artículo DECRA, donde habla de esto, que habla de que los pacientes tienen una mayor sobrevida con una craniotomía descompresiva, eso es indiscutible, pero la calidad de vida disminuye mucho. Es decir, ¿se acuerdan del GOS que habíamos hablado en su momento? Bueno, no es un GOS 1, no es una muerte, pero muchos de los pacientes terminan con un GOS 2 o GOS 3, que son pacientes completamente dependientes en el alta hospitalaria y los años sucesivos. Entonces, hoy en día está bastante discutido. De todas formas, la craniotomía descompresiva se sigue usando, es una cosa que yo creo que no se va a dejar de aportar al tratamiento del paciente, porque hoy en día es lo único que tenemos, básicamente. Esta foto la ponía, se las explico un poco. Esto es una craniotomía descompresiva. Fíjense, este es el lóbulo frontal, este es el lóbulo temporal, esta es la cisura silviana, ¿sí? Esta es la dura madre que se abre en forma de estrella. Aquí ya falta el hueso. Ahí está. Y este es el cerebro. Es un cerebro golpeado, pero dentro de todo podría ser peor, vamos a decir. Lo que vemos acá es una hemorragia subaracnoidea. Fíjense cómo se ve esa hemorragia por debajo del aracnoides. Y bueno, se ven unas venas bastante congestivas, pero no mucho más que eso. Bien. Ahora bien, vamos a algo más general, incluso, y que lo debería haber puesto en la primer parte.
¿Cuáles son las indicaciones de tomografía en trauma de cráneo? ¿Cuándo vamos a pedir una tomografía? Vamos a pedir una tomografía cuando el Glasgow persiste por debajo de 15 puntos, al menos 2 horas. Hay sospecha de fractura abierta o deprimida. Hay signos de fracturas de base de cráneo y la cinemática del trauma fue muy agresiva. ¿Sí? Estos son los tips para saber cuándo pedir una tomografía de cráneo. Es decir, un paciente que ingresa con un trauma de cráneo y está borracho, y lamentablemente hay que pedir una tomografía, lamentablemente, porque lo más probable es que no tenga nada, pero uno no lo sabe si está desorientado. Borracho me refiero a con un Glasgow disminuido debido a una intoxicación. Uno no puede llegar a saber si no va a organizar algo en ese trauma, y el paciente nunca lo va a saber. Lo que habíamos visto de los orientadores de gravedad, que esas son todas indicaciones de tomografía. Lo que les había hablado de si el conductor o el acompañante murieron o tuvieron lesiones graves, entonces probablemente el paciente que tenemos enfrente puede llegar a tener lesiones graves. Bueno,